Vamos a hablar de los conceptos carga eléctrica y campo eléctrico. Antes de profundizar en torno a ese fenómeno de atracción y repulsión, la idea es hacer un poco de historia y nombrar algunos personajes que hicieron aportes importantes. El concepto utilizado para referirse a las cargas eléctricas es relativamente nuevo. Fue Alessandro Volta en 1793 quien lo introdujo. Sin embargo, en Grecia, en el siglo V a.C., ya se conocían algunas manifestaciones eléctricas relacionadas con el ámbar, porque Tales, en la ciudad de Mileto, había descubierto que el ámbar, que es un trozo de resina fosilizada, tenía la capacidad de atraer a pequeños trozos de paja o semilla cuando había sido frotado con la piel de un animal. El francés Charles Duffet, en 1733, realizó un experimento muy interesante donde él tenía dos bolas de corcho que habían sido electrizadas previamente, una de ellas con una varilla que había sido frotada, era una varilla de vidrio, y la otra una varilla de resina. Y vio que estas dos bolas de corcho se repelían. Entonces él hizo una deducción y dijo que había dos tipos de fluido eléctrico y le llamó electricidad vítrea y electricidad resinosa. Benjamin Franklin en realidad rechazó esta teoría y elaboró una teoría llamada teoría del fluido eléctrico. Él dijo que había un único tipo de fluido eléctrico que tenían los cuerpos en su interior y que cuando la cantidad de ese fluido era la normal, el cuerpo no presentaba esta propiedad y por lo tanto era neutro. Cuando se tenía exceso o defecto de este fluido era cuando podíamos atraer o repeler a otros cuerpos. También él aportó algo muy interesante, que fue nombrar a las cargas eléctricas como positivas o negativas. También descubrió que cargas eléctricas de diferentes signos se atraen. Acá podemos ver la representación de fuerzas de atracción. Acá tenemos la fuerza que el cuerpo 2 ejerce sobre el 1, mientras que acá tenemos la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el 2. Son fuerzas de acción y reacción, corresponden a la tercera ley de Newton. Acá también tenemos un ejemplo de repulsión, porque tenemos dos cargas del mismo signo, y acá en el tercer dibujo también dos cargas del mismo signo que se repelen. Acá tenemos un ejemplo de adquisición de carga por frotación. La idea es entonces que nosotros sabemos que cuando frotamos dos cuerpos neutros existe una transferencia de electrones. Aquel cuerpo que gane los electrones adquiere carga negativa y el cuerpo que los cedió o perdió adquiere carga positiva. Acá tenemos una barra y suponemos que la barra, al frotarla con el paño, hay electrones que se están transfiriendo desde la barra hacia el paño. Luego que tenemos entonces la barra con carga eléctrica positiva, que fue quien cedió los electrones, la acercamos a lo que llamamos un péndulo electrostático neutro. Cuando nosotros acercamos un objeto con carga positiva a otro objeto neutro, en este caso los electrones del péndulo migran hacia la derecha y se sienten atraídos por la carga positiva de la barra. Entonces en el péndulo se generan dos zonas de carga. Decimos que el péndulo se polariza y por lo tanto se atrae con la barra. Si nosotros tocamos a la barra con carga eléctrica positiva y nuestro péndulo neutro, van a haber electrones que van a pasar del péndulo a la barra. No olvidemos que a nuestra barra le faltaban electrones. Por lo tanto, el péndulo va a adquirir carga positiva y se repele con la barra, separándose. Acá tenemos otro dispositivo llamado electroscopio. También el electroscopio es inicialmente neutro. Y cuando le acercamos nuestra barra, por ejemplo, con carga positiva, los electrones viajan, ¿verdad?, por el electroscopio, colocándose más que nada en la zona superior, en la zona más cercana a la barra que tiene carga positiva, dejando a estas láminas de aluminio con carga positiva. Como las dos láminas tienen el mismo signo de carga, se repelen y se observa que estas láminas se separan. Conservación de la carga. La idea entonces es que cuando los cuerpos adquieren carga por frotación, lo hacen por una transferencia de electrones. Aquel cuerpo que gana electrones, gana la misma cantidad que el cuerpo que perdió electrones, ¿verdad? Si yo gano 28 electrones es porque hubo un cuerpo que perdió 28. Eso significa que tenemos una propiedad para la carga eléctrica que se denomina conservación.
¿verdad? No es la única magnitud que se conserva, la carga eléctrica también lo hace la energía bajo ciertas circunstancias y la cantidad de movimiento. ¿En qué unidades se expresa la carga eléctrica? La carga eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades se expresa en Coulomb, que lo simbolizamos con la letra C mayúscula de imprenta. Para que un cuerpo adquiera una carga eléctrica de 1 Coulomb, se deben ganar o perder 6,25 por 10 a la 18 electrones. Este es un número muy grande de electrones, por eso se escribe de esta manera que se llama notación científica. Se podrán imaginar que si se transfiere un solo electrón, tendremos un valor de carga muy pequeño. Si hacemos una regla de 3 y lo resolvemos, ese número nos da 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Bueno, esa es la carga eléctrica tanto del electrón como del protón, solo que en el electrón es negativa y en el protón es positiva. Acá tenemos otros datos también que los vamos a utilizar en diferentes ejercicios, que son la masa del electrón y del protón expresada en kilogramos. Como la carga eléctrica de los cuerpos por lo general es un número pequeño, no siempre usamos el Coulomb, o mejor dicho, no siempre los datos están expresadas las cargas en Coulomb. Sí la usamos en Coulomb, pero a veces los datos me los dan expresados en milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, etc. Estos son prefijos que simbolizan determinada cantidad de veces más pequeño. Mili quiere decir 10 a la menos 3, o sea, 1000 veces más pequeño. Micro quiere decir por 10 a la menos 6, que es 1.000.000 de veces más pequeño. Nano quiere decir por 10 a la menos 9, que es 1.000 millones de veces más pequeño, etc. Y estos son los símbolos. Mili, la M minúscula, micro, la letra griega mu, y nano, la N. ¿Qué características o propiedades tiene la carga eléctrica? Bueno, como ya vimos, hay cargas positivas y negativas. Eso se denomina simetría. Decimos que la carga es simétrica. Otra cosa que también vimos es que la carga eléctrica se conserva, porque en un sistema cerrado, la carga eléctrica inicial del sistema, le estoy nombrando Q sub 0 del sistema, siempre va a ser igual a la carga final del sistema. O sea que la carga eléctrica se conserva. La carga eléctrica es una invariante. Esto no lo habíamos conversado. ¿Por qué? Porque el valor de la carga eléctrica de un cuerpo no depende del sistema de referencia desde el cual se mida, ni de la velocidad con la que se esté moviendo este sistema de referencia. Y la cuantización es la cuarta propiedad de la carga eléctrica, porque no cualquier valor que a mí se me ocurra puede ser un valor de carga eléctrica. Los valores de carga eléctrica vienen en paquetes llamados cuantos. Solo aquellos números que sean múltiplos enteros de la carga de un electrón pueden ser valores de carga eléctrica. El valor absoluto de una carga eléctrica lo vamos a calcular con esta ecuación, Q igual N por E. N representa la cantidad de electrones transferidos, que siempre es un número natural, y la E, sin el signo de menos, simboliza la carga eléctrica de un electrón, en valor absoluto también, que vale, como vimos en la presentación anterior, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Vamos ahora a otro concepto muy importante, que es el campo eléctrico. Nosotros sabemos que los objetos interactúan entre ellos cuando estos objetos tienen carga eléctrica, se ejercen fuerzas. Decimos que una carga eléctrica Q genera un campo eléctrico en el espacio que lo rodea. Ese campo eléctrico va a actuar sobre otra carga, Q minúscula, aplicando una fuerza eléctrica sobre ella. Entonces la idea es que los cuerpos con carga a su alrededor generan lo que en física llamamos un campo eléctrico. Si yo en ese campo eléctrico coloco otra carga, va a actuar sobre ella una fuerza. ¿Cómo vamos a calcular el valor del campo eléctrico en un punto del espacio? Necesitamos saber cuánto vale esa fuerza que actúa sobre la carga que nosotros colocamos en ese lugar, llamada carga de prueba, y cuánto vale esa carga de prueba, que por lo general se simboliza con Q sub 0. ¿Qué unidades tiene el campo eléctrico? Newton por Coulomb. O sea que si yo en un lugar del espacio coloco una partícula con carga y aparece una fuerza de origen eléctrico, voy a asegurar que en ese punto del espacio hay un campo eléctrico. Ahora, si esa fuerza de origen eléctrico valiera 10 newton y la carga colocada allí vale 2 Coulomb, hacemos 10 newton dividido 2 Coulomb y tendremos un campo eléctrico en ese lugar del espacio que vale 5 newton por Coulomb. Cuando tenemos una carga positiva y colocamos una carga positiva también en este lugar, todos sabemos que hay una fuerza de repulsión de origen eléctrico.
Quiere decir que en este lugar del espacio donde pusimos a Q1, Q1 sería en este caso nuestra carga de prueba, actúa un campo eléctrico, hay un campo eléctrico, por eso aparece esta fuerza sobre nuestra carga Q1. Como Q1 es positiva, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica se representan con la misma dirección y sentido. Si en ese punto del espacio hubiéramos colocado una carga Q2 negativa, hubiese habido una fuerza de atracción. Y el campo eléctrico tiene la misma dirección, pero sentido contrario a la fuerza porque nuestra carga de prueba Q2 es negativa. De todas maneras, podemos ver en los dos casos que cuando estamos a la derecha de una carga positiva, Q mayúscula, el campo eléctrico es horizontal hacia la derecha. Bueno, para visualizar de alguna manera el campo eléctrico, porque en realidad no lo vemos, la idea es trabajar con lo que se llaman líneas de campo eléctrico. Estas fueron creadas por Faraday para que justamente nosotros podamos tener una idea de cómo es el campo eléctrico alrededor de los cuerpos con carga. Si estas líneas de campo eléctrico, acá podemos ver 3 ejemplos, líneas de campo eléctrico alrededor de una carga puntual positiva, como líneas radiales que señalan hacia afuera de la carga. Si esta carga hubiera sido negativa, el dibujo era muy similar, también con líneas radiales, pero señalando hacia la carga. Acá vemos las líneas de campo eléctrico cuando tenemos una carga negativa y una positiva, y acá cuando tenemos dos del mismo signo, en este caso las dos positivas. ¿Qué propiedades tienen las líneas de campo eléctrico? También se le pueden llamar líneas de fuerza. El campo eléctrico y la fuerza eléctrica siempre tienen la misma dirección. Las líneas de campo eléctrico son curvas con principio y fin. Cuando uno dice curva, en algunos casos podrían ser hasta rectas, porque son curvas especiales las rectas. Salen de cargas positivas las líneas de campo eléctrico y entran en las negativas. Siempre el vector campo eléctrico es tangente, pueden ver en el dibujo acá, tangente a las líneas de campo eléctrico en cualquier punto. Nunca se cruzan entre sí, porque si no eso significaría que en un mismo punto del espacio hay más de un campo eléctrico total, lo cual no es cierto. La densidad de líneas de campo siempre es directamente proporcional al valor del campo eléctrico. Cuanto más concentradas las líneas es porque en esa zona el campo eléctrico es mayor. ¿Qué pasa si estamos hablando de líneas de un campo eléctrico uniforme? Cuando alguien habla de un campo eléctrico uniforme, en realidad está hablando de un campo eléctrico donde en la zona el campo eléctrico mantiene dirección, sentido y módulo. Y para eso las líneas de campo eléctrico deben ser rectas, paralelas y separadas la misma distancia. Como sucede, por ejemplo, acá entre lo que se llaman dos planos cargados. Acá ya no tengo cuerpos pequeños con carga, ya tengo planos con carga distribuida. Un plano con carga positiva y otro plano con carga negativa.